Aleluya, le damos un abrazo en la distancia a cada uno de ustedes, un abrazo en Cristo, en la fraternidad del creyente, como familia en la fe. Estamos contentos de estar hoy compartiendo la palabra y de verdad que es un gozo, es un privilegio, pero también es una alta responsabilidad compartir la palabra del Señor. Y aquí estamos para traer el mensaje de esta noche en continuidad con la enseñanza que está llevando a cabo mi esposa sobre los dones ministeriales. Hoy vamos a hablar sobre el ministerio profético bajo el título Don y Ministerio del Profeta. Don y Ministerio del Profeta. Y en ese orden de ideas es oportuno recopilar como preámbulo lo siguiente. Perdón, el propósito de estudiar los dones establecidos por Dios y otorgados según su voluntad y soberanía, Pablo lo determina de una manera muy clara en 1 Corintios 12:1, al señalar y exhortar a la iglesia a asumir la responsabilidad de orden personal, ministerial y corporativa que Dios delegó como parte de su bendición e instrucción, en su orden para ser formados, preparados y no descuidar el equipamiento con que Dios dota a su iglesia. 1 Corintios 12:1 lo recordamos que dice, no quiero hermanos, habla Pablo, no quiero hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Y siendo una invitación también se constituye en una instrucción, una orden del apóstol, con el único propósito de que la iglesia se prepare, pero se prepare de una manera clara y concisa en la instrucción de Dios, haciendo uso de lo que Dios da. Que se entrene con las herramientas que Dios otorga. Y estos dones son los regalos y esa dotación que de orden espiritual Dios ha determinado que la iglesia posea, que cada uno de nosotros tengamos, para desempeñar bien, y esa palabra bien hay que destacarla, para desempeñar bien el ministerio. Y ese ministerio se desempeña bien realizando las obras establecidas por Dios desde la eternidad, planeadas en el cielo. Y al hablar de Dios estamos entendiendo que la Trinidad está presente. Es importante no olvidarlo. En ese orden y contexto, Dios Padre, Dios y Dios Espíritu Santo hacen presencia directa y personal en diferentes áreas de los dones. Perfectamente lo estamos viendo. Recordando que son dones espirituales, porque obviamente Dios es espíritu. Y con esta verdad superamos la realidad temporal de la condición humana. Los dones espirituales los usamos en estos tiempos de condición humana para poder nosotros beneficiar a la iglesia, beneficiarnos nosotros mismos y estar con el Señor por la eternidad en condición espiritual. Es muy importante entenderlo. Y Pablo le da gran trascendencia a los dones y ante todo al uso correcto de los dones. Y él, para ese uso correcto, coloca en primer plano la responsabilidad al asumirlos, el cómo usarlos para ser eficientes para el reino de los cielos. Es como quien a la fecha, va a usar un celular de última generación y pretende que opere con un sistema de hace 10 años. No es posible. O si tiene un teléfono de hace 10 años,
pretender que haga todo lo que un teléfono celular hace hoy. Tampoco es posible. Y si nosotros creemos que podemos ser útiles para Dios sin hacer uso de los dones espirituales, estamos equivocados. Y si creemos que podemos hacer lo que nos parezca usando los dones sin el orden y la disciplina de Dios, más equivocados estamos. Todo esto hay que tenerlo presente, porque la misma palabra afirma en Romanos 11:29, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Y esa palabra fue pronunciada pensando en Israel, pero es válida para la iglesia. Tenemos un llamado y se nos ha asignado unos dones. Hay que saberlos usar. Y Pedro, en ese mismo sentido, se pronuncia en 1 de Pedro 4:10. Y en 1 de Pedro 4:10 el apóstol dice, cada uno según el don que ha recibido, o sea, que ha recibido un don por lo menos, cada uno según el don que ha recibido, no lo fue a buscar, no fue a comprarlo, no adquirió el que le pareció, sino ha recibido el que Dios quiso, cada uno según el don que ha recibido, por tanto lo recibe, lo acepta, lo reconoce y lo usa. Cada uno según el don que recibió, ministrelo a los otros, sirva con ese don. Ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. O sea que ese don es una expresión de la gracia de Dios. Esos dones son una expresión de la gracia de Dios. Porque todo lo que hagamos es para la honra y gloria de su nombre y de su gracia. Entonces, sabemos nosotros, entendemos nosotros, nos es claro que Jesucristo en Efesios 4:11 estableció unos dones claramente de orden ministerial. Y ahí está nuestro fundamento bíblico. Efesios 4:6. Efesios 4:6 dice exactamente, un Dios y Padre de todo, perdón, no es 4:6 sino 4:11, escúchenme, me estoy equivocando. 4:11, Efesios 4:11. Entonces, dice Efesios 4:11. Vamos a Efesios 4:11 porque yo estaba mirando otra cosa. Vamos allá a Efesios 4:11, Gálatas, ya, aquí está Efesios 4:11. Y él mismo, hablando del Señor Jesucristo, y él mismo constituyó a unos, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Claramente determinado lo que Dios definió en su propósito para edificar la iglesia. La iglesia que es edificada por el Señor Jesucristo. La iglesia que solamente puede y debe entregarle resultados a su cabeza. ¿A quién? Al Señor Jesucristo. La iglesia que depende ¿de quién? Del Señor Jesucristo. La iglesia que está con clara sujeción ¿a quién? Al Señor Jesucristo. Esa iglesia tiene un enfoque dado por Dios tan trascendente que Dios se preocupó de prepararla adecuadamente. Dice acá, porque irrevocables son los dones y el llamamiento. En Romanos 11 lo leímos. Y en Efesios dice, porque él mismo constituyó a unos apóstoles,
a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Cristo, Jesucristo, su plan perfecto, fijémonos en algo, es la cabeza del cuerpo, es la cabeza de la iglesia. Y los 5 ministerios que dependen de Jesucristo, son 5 columnas que sustentan la iglesia, puestos para cuidar la iglesia, puestos para edificar la iglesia, puestos para formar la iglesia, puestos para servir a la iglesia, puestos para ser esos instrumentos de Jesucristo en ese proceso de edificación, preparación de la iglesia, en ese proceso de santificación de la iglesia. Porque claramente el verso 12 y 13 habla de ese propósito, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Entonces, estamos hablando de algo sumamente trascendente, muy importante. Mi esposa hablaba de esos 5 dones ministeriales y habló del profeta. Relacionó lo que está en 1 Corintios 12. Vamos un momento a 1 Corintios 12. 1 Corintios 12. A ver, por acá está. 1 Corintios 12. Está, a ver, ¿dónde es que está esta parte? Dice que él puso a unos como profetas. A uno les dio el ministerio profético. En Romanos vuelve a tocar el ministerio profético. Y en Efesios habla de un ministerio de profeta. ¿Cuál es la diferencia? ¿O cómo se correlacionan ese profeta del Antiguo Testamento, ese don profético que habla Corintios y ese ministerio profético que establece Efesios? De alguna manera todos tienen un común denominador, y es que se constituyen en voceros de Dios. Sí, eso está bien, es claro, y es común denominador para los tres. Pero si nosotros recordamos y miramos con atención el Antiguo Testamento, debemos decir que en el Antiguo Testamento el profeta era el único ministerio en operación, el único ministerio en ejercicio que hablaba de parte de Dios, que traía una palabra para el pueblo, que presentaba una exhortación al pueblo con esa unción, esa autoridad y esa manifestación directa de Dios a través de esa persona escogida por Dios. No podemos olvidar algo. En el Antiguo Testamento la gente no había nacido de nuevo. Israel es el pueblo escogido de Dios. La iglesia bajo el nuevo pacto es el pueblo escogido y redimido de Dios. El profeta del Antiguo Testamento era esa persona establecida y escogida para llevar la voz de Dios. Y el pueblo esperaba esa voz. Era la guía del pueblo, ese profeta. Era quien exhortaba al pueblo, ese profeta. Y era quien le decía claramente a Israel su pecado, su error, su desvío de la línea de conducta, del camino que Dios había establecido. Ahora, llega la hora de la cruz.
Cristo está allí. Jesús, el Hijo, el unigénito del Padre, está allí. Y hay un cambio dispensacional. Empieza la dispensación de la gracia, la era de la iglesia. Se da el Pentecostés. Entonces hay un cambio notorio en la obra, la operación del Espíritu Santo. En el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo descendía por decisión de Dios sobre personas escogidas. Estaba el profeta, estaba el sacerdote, estaba el rey. Y allí descendía el Espíritu Santo y obraba según el plan de Dios, o sobre la persona que Dios designara, pero era ocasional, no permanente. Bajo la dispensación de la gracia, bajo el nuevo pacto, el Espíritu Santo reside en el creyente, está en la iglesia. Por eso somos templos del Espíritu Santo. Entonces ya aquí hemos de notar una notoria y absoluta diferencia de fondo y sumamente significativa en cuanto a el profeta del Antiguo Testamento y el don ministerial del Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento, el profeta guiaba al pueblo. En el Nuevo Testamento, ese don ministerial no guía al pueblo, no guía al creyente. Y me explico, porque esto sucede en manipulación y falsa enseñanza actualmente, desviándose de la verdad bíblica. Los profetas de hoy, que muchos de ellos se autoproclaman profetas, no son llamados por Dios. Pretenden ser la guía de un pueblo como si el pueblo estuviese ciego. Y no. Quien guía al pueblo es el Espíritu Santo bajo la dispensación de la gracia. Romanos 8:14. Vamos a Romanos 8:14, a ver si es verdad lo que estamos diciendo. Romanos 8:14 dice con exactitud, a ver si estoy bien, dice aquí, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Bajo la dispensación de la gracia, como iglesia, somos hijos de Dios. Contamos con el Espíritu Santo. Tenemos acceso directo al Dios de los cielos. Podemos escuchar la voz del Espíritu y recibir la guía del Espíritu. Cada uno, según su conexión, su relación personal con Dios, tiene esa posibilidad como hijo, hija de Dios. Por tanto, no necesitamos que un hombre, un profeta llamado profeta o autollamado profeta nos pretenda guiar. Hay un notorio cambio ahí. En el antiguo pacto sí lo necesitaban. Era importante, porque si no el pueblo no sabía qué hacer. Ahora contamos con el Espíritu Santo. Otra notoria diferencia. El don ministerial del cual habla Efesios, el don ministerial del cual habla Efesios, toma una connotación sumamente importante porque, como decíamos hace unos minutos, es una columna de orden fundamental ministerial para la enseñanza y la predicación de la palabra. Efesios habla, para ser más exactos, Efesios habla, vamos otra vez a Efesios, por favor, 4:12. Vamos a Efesios 4:12. 4:11. Y él mismo constituyó unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. 5 ministerios. Los 5 ministerios tienen el oficio de, o la designación de predicar la palabra, o sea, claro, de enseñar la palabra. Los 5 ministerios tienen el común denominador que son llamados por Jesucristo, ungidos por Jesucristo, guiados por el Espíritu Santo, para enseñar y predicar a la iglesia y fundamentar la iglesia en la palabra y apacentar y educar y preparar a esa iglesia. ¿Para qué? Para el encuentro con el Señor el día del arrebatamiento.
Entonces habla de una esfera superior. Es como el cuerpo de generales que establece el sumo comandante sobre la tropa. Los generales son soldados, sí, los generales son soldados, han sido entrenados como soldados, sí, saben usar armas, claro, pero los generales, siendo soldados, sabiendo usar las armas, habiendo estado tal vez en batallas también, están con la responsabilidad superior sobre todo el cuerpo del ejército. Aquí el cuerpo del ejército es la iglesia, el creyente común. Los generales son los 5 ministerios. El profeta en particular, y ya cada uno en particular como apóstol, profeta, evangelista, pastor, maestro, cada uno en particular, recibe un don particular, recibe un entrenamiento particular para ese ejercicio ministerial y una operación particular de Dios con ese ministerio. El profeta, el profeta del Antiguo Testamento y el ministerio profético del Nuevo Testamento, del Antiguo Pacto y el Nuevo Pacto, tienen una característica en común. Fluyen, fluían y fluyen en la palabra de ciencia, la palabra de sabiduría y el discernimiento de espíritus. Los dones de revelación. No puede hablarse de un ministerio profético sin que sean evidentes los dones de revelación, los 3 dones, en el ministerio profético, bajo el nuevo pacto, porque fue establecido por Jesucristo para una tarea especial y Él lo dota con estas herramientas espirituales. Discernimiento de espíritus, fundamental. Palabra de ciencia, palabra de sabiduría. Ese profeta también enseña y también predica. Tal vez todos nos hemos dado cuenta de algo. Hay ocasiones, y le pongo más orden a la idea, normalmente un ministerio profético está manifestándose y la gente muchas veces no se da cuenta. No lo capta, no se da cuenta. En una enseñanza de instituto bíblico, de escuela bíblica, en una enseñanza, una persona está funcionando en ese momento como maestro y puede ser que en esa enseñanza estén fluyendo el don profético, el mismo ministerio profético. Porque durante la enseñanza es evidente que hay una manifestación de palabra de ciencia, palabra de sabiduría, discernimiento de espíritus. No quiere decir eso que todas las enseñanzas suceda esto, ¿no? Es ocasional. Se da. Igual desde un púlpito, en una prédica. En ocasiones es evidente que en la prédica está fluyendo el ministerio profético. Hay palabra de ciencia y palabra de sabiduría y el discernimiento de espíritus. No quiere decir que en todas las prédicas suceda esto, pero las hay. El profeta, de acuerdo al ministerio constituido por Jesucristo, enseña y predica la palabra. En el orden que Dios le dio a él. En la función que Dios le dio a él. No está para salirse del orden de Dios. Y en este momento vamos a Hebreos 5. Hebreos 5. Vamos a Hebreos 5. Les sugiero por favor que vayamos todos a Hebreos 5. Este pasaje es muy importante entender. Hay una desafortunada tendencia de tiempo acá. Bueno, desde el Antiguo Testamento, tampoco es de tiempo acá. Desde el Antiguo Testamento se ve esto, la palabra es clara en toda su extensión y lo señala, pero para nuestra dispensación, para, digamos, nuestra generación es muy evidente lo que la palabra señala se cumple. El falso profeta, el falso maestro, etc. Los autoproclamados profetas. Cuando la gracia del Señor me permitió llegar a Cristo, en aquel entonces era común escuchar que el profeta del Señor, el profeta del Señor, el profeta del Señor. Ahora es el apóstol del Señor, el profeta del Señor. Y ahora habla también de
de los patriarcas del Señor. Mejor dicho, eso es una barbaridad la distorsión que se da. Pero hablando de profeta, entonces aparecía cualquier fulano y así dice el Señor y decía un poco de cosas y no se sabía qué decía. Auto llamados profetas, establecidos por hombres. Dice aquí en Hebreos 5, hablando de Jesús. Ojo, estamos hablando de Jesucristo. Jesucristo, el Hijo de Dios, como sacerdote. Recordemos que Cristo es profeta, sacerdote, sumo sacerdote, profeta y rey. Y para el caso de ese ministerio de él como sacerdote, dice aquí, y nadie toma, 5:4 de Hebreos, y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Lo voy a leer desde el 1 para que pongamos más en contexto esto. Porque todos somos sacerdotes tomados de entre los hombres, atención, todos somos sacerdotes tomados de entre los hombres, como el profeta es tomado de entre los hombres, como el rey es tomado de entre los hombres. Hablemos del, aquí para el ejemplo, todos somos sacerdotes tomados de entre los hombres, es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad. Y por causa de ella debe ofrecer por los pecados tanto por sí mismo como también por el pueblo. Y aquí viene la clave. Y nadie toma para sí esta honra sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Ejemplos del Antiguo Testamento. Aarón fue llamado por Dios, como Moisés fue llamado por Dios, como Samuel fue llamado por Dios, como Jeremías fue llamado por Dios. 5. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo. Atención, así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote. Hago un alto aquí. Cristo no se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote. Y hoy hay muchos que se glorifican a sí mismos haciéndose apóstoles, haciéndose profetas, haciéndose evangelistas, haciéndose pastores, autoproclamándose. Personajes que aparecen de la noche a la mañana con 2 años de nacidos de nuevo supuestamente y ya son apóstoles. Personajes que el Señor los puso a cantar y mañana amanecen con la unción de pastor y ya se vuelve profeta. Unas barbaridades que la palabra no dice. Porque aquí dice, hablando, así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo, hablando del Padre, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Cristo tuvo que padecer, porque versos siguientes habla de cómo él padeció, se hizo obediente y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, verso 10. Pero destaca que él, aunque era hijo, padeció, aprendió la obediencia y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Cristo pasó por ahí. El unigénito pasó por ahí. Cada uno debe saber qué ministerio le dio Dios, porque son 5 ministerios que Jesucristo estableció y Él es quien llama y Él es quien establece, no los hombres. Tampoco es de padre a hijo que se heredan, tampoco. Cristo lo constituyó, Cristo lo llama, Cristo lo empodera, Cristo lo respalda. Ese ministerio profético, o ministerio profeta, perdón, establecido por Jesucristo, tiene otra característica y se asimila al don profético que habla 1 Corintios 12, Romanos 12. Y es lo que dice 1 Corintios 3:14, 8:14, no me acuerdo, 12:14, no me acuerdo. Y es que el profeta debe cumplir 3 tareas esenciales cuando se manifiesta. Cuando se manifiesta. Debe exhortar, debe enseñar, debe consolar
No es aquel profeta que dice, así te dice el Señor. Mañana comprarás un pasaje y te irás para Yopal. Y allí se te aparecerá un joven que te dirá, pastor, bienvenido. No, no, eso no es así. El profeta no es un adivino. Y hoy muchos transitan en el campo de la adivinación. El profeta, el ministerio profético, el don profético, hoy bajo la gracia, cada creyente tiene un componente de orden profético porque declara la palabra, proclama la palabra y lo que tiene que declarar es la palabra. Todo el que sea profeta del Señor debe haber sido establecido por Jesucristo mismo y bajo la orden de un pastor. El apóstol, el profeta, el evangelista, el pastor y el maestro está bajo la cobertura de un pastor, no de un apóstol como mando mayor. El apóstol no es el que manda, el manda más, nunca. El apóstol está bajo la cobertura de un pastor. El profeta está bajo la cobertura de un pastor. El evangelista está bajo la cobertura de un pastor. El pastor está bajo la cobertura de un pastor. El maestro está bajo la cobertura de un pastor. Porque el príncipe de los pastores es Jesucristo mismo y él es la cabeza de la iglesia. Siendo Jesucristo apóstol, siendo Jesucristo profeta, siendo Jesucristo evangelista, siendo Jesucristo pastor, siendo Jesucristo maestro, prevalece el pastor. Aquellos que se llaman apóstoles, profetas, evangelistas y son repúblicas independientes, cuidado, no son de fiar. Debe tener una iglesia a la cual se congrega y un pastor bajo cuya cobertura permanece y es ese pastor quien lo ha enviado y lo respalda. El que es república independiente, peligro, absoluto peligro. El apóstol Pedro habla claramente de que tenemos la palabra profética más segura. ¿Cuál? La palabra. Entonces, ¿qué es lo que declara el don profético que habla Romanos, que habla 1 Corintios 12, Romanos 12, y el ministerio de profeta que habla Efesios 4:11? La palabra. La palabra. Y Apocalipsis dice que el espíritu de la profecía es Jesucristo mismo. Entonces, ¿a quién proclamamos? ¿Cuál es el espíritu de esa profecía que nosotros declaramos? Jesucristo mismo, la palabra. Todo lo que se diga en palabras de ciencia, palabras de sabiduría, discernimiento de espíritus o una palabra de aliento, de exhortación, de consuelo, lo que sea, va en coherencia con la palabra. No puede estar por fuera de la palabra. No puede estar por fuera de la palabra. Edifique, exhorta, consuela según la palabra. Todo creyente tiene ese componente también. Todo creyente puede enseñar, todo creyente puede predicar, todo creyente puede llevar una obra evangelística, todo creyente de alguna manera obra como apóstol porque es enviado va algo. Pero los 5 ministerios que estableció Jesucristo tienen una particular responsabilidad. Dependen de Cristo, son puestos por Cristo y le dan cuentas a Cristo. El don ministerial de profeta es muy importante y opera hoy. Muchos en corrientes teológicas dicen que los profetas y los apóstoles ya no existen en esta época. No estoy de acuerdo con esa corriente, respeto profundamente esa posición teológica de interpretación bíblica, no estoy de acuerdo. Para nosotros como IUJ, los 5 ministerios que dice Efesios 4:11 están operando hoy, pero la operación bajo la gracia es diferente a como operó en el Antiguo Testamento. Completamente claro, al estudiar las escrituras es evidente, opera de manera diferente bajo cada dispensación. Por eso hay que ir al Instituto Bíblico.
Bajo cada dispensación, el mover del Espíritu Santo es diferente, la operación es distinta, pero está presente. Hoy están los 5 ministerios, no hay más. Están bajo la cobertura directa de Jesucristo y como cabeza Jesucristo. Y la iglesia los necesita. La iglesia necesita al apóstol. La iglesia necesita al profeta. La iglesia necesita al evangelista. La iglesia necesita al pastor. La iglesia necesita al maestro. Cristo los estableció porque los necesita. Y ahí está perfectamente definido para qué lo necesita, por qué lo necesita, para qué lo necesita. Es que está claro. A fin de perfeccionar a los santos. ¿Quiénes son los santos? La iglesia. Para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Eso habla del arrebatamiento. Para que no seamos niños fluctuantes llevados por doquier de todo viento de doctrina, que haya firmeza, carácter cristiano en cada uno de nosotros. Es nuestra responsabilidad como ministros de Jesucristo. Apóstol, profeta, evangelista, pastor o maestro. Es nuestra responsabilidad, de acuerdo a lo que Dios nos ha dado, ejercer ese ministerio y ser instrumentos de Dios para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Esos profetas que hoy llegan a decir, así dice el Señor, salen con una andanada de barbaridades, y perdóname la expresión, muchas de ellas unas estupideces con un desconocimiento bíblico absoluto. No son puestos por Jesucristo. El que sea profeta de Jesucristo como don ministerial tiene un pastor, obedece a un pastor, se congrega y usa la palabra y es guiado por el Espíritu Santo. Está en excelente relación con el Espíritu Santo. Se prepara en la palabra, conoce la palabra, pero ante todo mantiene una excelente relación con el Espíritu Santo, en esa coinonía con el Espíritu Santo, porque es el Espíritu Santo quien lo guía para esa palabra de ciencia, sabiduría y discernimiento de espíritus, para ejercer bien su ministerio.